Don Andrew Smith, analista del Centro para el Bien Común de la Universidad Francisco de Vitoria. Don Andrew, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, un placer. Lo primero de todo, le quería comenzar la entrevista preguntándole qué nos dice la relación de Trump ante el asesinato de Charlie Kirk, uno de los temas importantes de las últimas horas sobre la estrategia política del presidente americano en este nuevo, por así decirlo, gobierno. ¿Cuál es la postura que puede tomar el presidente americano y, sobre todo, si esto despierta las alarmas que dentro de una de las grandes principales potencias también empieza a haber un poco de desequilibrio, ¿no? Y sobre todo de tensión, al igual que veíamos en otros países europeos? Las imágenes escalofriantes que hemos visto del asesinato en vivo de Charlie Kirk en la Universidad de Utah, cuando estaba contestando preguntas de los alumnos, es un claro reflejo de dónde puede llevar las tensiones de una sociedad crispada si no se moderan y los comportamientos y se mantienen unas normas de intercambio de opiniones y de convivencia política aceptable. La reacción de Trump es de desolación, de rabia y de tristeza, como él mismo ha indicado, pues Charlie Kirk, que era uno de sus paladines y uno de los máximos movilizadores del voto juvenil que le llevó a la Casa Blanca. Y por lo tanto es uno de su equipo más cercano. Su reacción ha sido bastante más moderada que la de su entorno, que en cierto caso, como Elon Musk, ha tachado a que los demócratas son los asesinos, incitando a una confrontación en una sociedad en que está todo la situación al borde de una tensión insoportable y además con gran contenido de armas, milicias y un enfrentamiento visceral y binario, está echando gasolina al fuego. Esto tendría que calmarse y afortunadamente el FBI ha sido bastante rápido y efectivo en encontrar al culpable de este asesinato y aunque las redes están ardiendo y la crispación y la rabia está a flor de piel, se espera que perduren las cabezas serenas y todo esto no llegue a mayores ni a escalada. Pero el potencial es, como ha dicho usted, terrorífico en las consecuencias si esto se va de las manos. Me gustaría preguntarle, a raíz de eso, don Andrew, ¿cree que estamos ante una radicalización aún mayor del debate público en Estados Unidos con hechos como este que hemos vivido en las últimas horas? Estos hechos son recurrentes en el panorama diario de Estados Unidos, en el cual siempre hay personas enanejadas o con trastornos mentales o con una radicalización extrema, las cuales toman la justicia por su mano y ocurren estas tragedias. La radicalización y la polarización de la sociedad americana es una realidad y no es nueva, lleva ya bastantes años, yo diría que más una década por lo menos, similar posiblemente a la radicalización que de otros países de Occidente. Pero el problema en América es que es una sociedad que tiene 400 millones de armas a disposición del público y por lo tanto solamente por los números es más probable que ocurran incidentes de este tipo que en otras sociedades en las cuales la sociedad está más desarmada. Pero la polarización política es evidente y la radicalización muy clara. ¿Estos incidentes ayudarán a escalarla o no? Eso ya depende de los líderes políticos y su responsabilidad en contener a sus
a sus bandos o a sus apoyos para que no lleguen a pasar la línea roja de un enfrentamiento civil en todas las consecuencias. Don Andrew, también preguntarle, porque Donald Trump ha prometido en las últimas horas aplastar sin piedad a quienes ataquen a Estados Unidos, decía en un discurso, incluso restaurando el antiguo nombre del Departamento de Guerra. Por lo tanto, preguntarle, ¿es una amenaza retórica o un cambio real de doctrina en su agenda de defensa por parte del presidente Donald Trump, coincidiendo después, sobre todo, con este asesinato, como decimos, de Charlie Kirk? Yo no veo una conexión con renombrar el Departamento de Guerra con la tragedia que ha ocurrido ayer en la Universidad de Utah. La transformación del nombre o el cambio de nombre es tratar de subrayar no solamente a su electorado doméstico, sino al mundo entero, de que Estados Unidos ya ha roto con el orden establecido desde después de la Guerra Mundial. Recordemos que Truman cambió el nombre del Departamento de la Guerra al Departamento de Defensa, creo que fue en el año 48 o 49 exactamente, no me acuerdo el año, precisamente para subrayar que había un nuevo orden mundial. En estos momentos lo que quiere él es subrayar que ya Estados Unidos ha cambiado su disposición en frente al mundo, y efectivamente es un alegato a decir que primero la cultura de defensa pasa a una cultura de guerra y de que no va a tener remisas o ninguna excusa para no proseguir los intereses norteamericanos de America First, utilizando todas las herramientas a su disposición, que incluyen el poderío militar. Y también es una señal de que las reglas del juego internacional o la legalidad internacional quedará en un segundo plano si los intereses americanos están por encima del problema a resolver. Así que es una clara, soltar amarras con el orden anterior, y de que estamos en un nuevo orden o en un nuevo paradigma en el cual Estados Unidos pondrá sus intereses nacionales por encima de todo y de todos, y romperá cualquier atisbo que quede del orden anterior para conseguir esos fines. Quería preguntarle también la última relacionada con este suceso que conocíamos en la tarde-noche de ayer, que ha conmocionado al mundo entero por ese asesinato, como les decimos, de Charlie Kirk. Preguntarle, ¿qué le dice a usted el hecho de que el arma utilizada tuviera un mensaje pro-transgénero y antifascista? ¿Estamos ante una forma de terrorismo ideológica que cada vez va ganando mayor peso? Quizás no es sorprendente. Las causas terroristas siempre han sido ideológicas y siempre han sido políticamente específicas con la causa de la persona que comete o la organización que comete el acto terrorista. Por lo tanto, en estos mensajes quizás sean la elaborada justificación al autor para cometer un acto terrorista ante sí y ante sus medios. Es interesante ver el perfil psicológico y el perfil de actuación de no solamente grupos terroristas, sino de individuos terroristas para justificar sus acciones y verse como pues salvadores o mesías o precursores, o haciendo un favor, siendo los ángeles de la guarda de un nuevo orden. En todos estos casos se ve que es una distorsión de la personalidad y una manipulación de los mensajes para justificar un acto que en cierto modo es injustificable. Así que estos mensajes pueden verse como un perfil de una serie de gente radicalizada bajo unos dogmas o unas directrices
que las cuales les hace recurrir a la violencia porque no ven otra manera de proseguir su causa a un fin negociado pacífico. Al fin y al cabo, si veamos la historia del terrorismo, esa es la justificación de los actos terroristas que los propios terroristas y los que los apoyan utilizan para proseguir con estas actuaciones. Cambiando, don Andrew, cambiando un poquito de tema y enfocándonos un poco al conflicto de Ucrania, me gustaría preguntarle, ¿qué nos dicen las reiteradas intrusiones de drones rusos en Polonia en los últimos días y en las últimas horas sobre la evolución del conflicto en Ucrania? ¿Es esto un aviso indirecto a la OTAN, cree usted? Y sobre todo, preguntarle también, un pequeño inciso en esto, ¿por qué Polonia se ha convertido en un punto neurálgico, por así decirlo, tan vulnerable en estos últimos meses y estos últimos años? Bueno, Polonia es la clave en el frente oriental de la OTAN y es el país o el aliado de la OTAN que más expuesto está con Finlandia posiblemente y los bálticos, a una posible futura confrontación con Rusia. Lo que ha sucedido hace 2 días podía haberse clasificado como los eternos juegos que llevan desde la Guerra Fría de ratón y el gato de fuerzas del Pacto de Varsovia, Unión Soviética, Rusia, con países de la OTAN, que constantemente prueban sus espacios aéreos, sus espacios marítimos, para ver dónde están las defensas, para ver los tiempos de reacción, para recoger inteligencia, para ver cómo reaccionan, si están en punto bajo o punto alto, y suelen ser espacios de rutina. En este caso, la cantidad de drones que se han utilizado, que son 19, parece ser que ha sido más intencionado que de costumbre, y además la manera que estos drones, que eran drones Gerbera, que son adaptaciones sin armas de los drones iraníes Shabab, estaban claro que eran para probar la sensitividad y la preparación de la OTAN para responder, y conjuntamente con los ejercicios Zapad, que en ruso quiere decir Occidente, que empiezan mañana en Belarus y en Rusia, que es unos ejercicios que van a tener una movilización casi de más de 100.000 hombres que ocurrirán entre Kaliningrado, Belarus y República y fronteriza rusa, van a ser para demostrar a Occidente y a la OTAN y a Europa 3 cosas. Una, que Europa no está preparada para una reacción de un posible enfrentamiento asimétrico con Rusia, puesto que la respuesta de Polonia ha sido utilizar aviones F-35, plataformas muy caras, para destruir drones bastante baratos y además eran señuelos. Segundo, que no hay una defensa estratificada, ordenada, aérea en la zona fronteriza con Rusia, y por lo tanto hay bastante vulnerabilidad en esa zona, y que los tiempos de reacción y la reacción han sido tan blandas como han sido en anterioridad, y hablemos en diciembre y en enero del año 2022. El otro punto que quieren reforzar los rusos y quizá los belorrusos con este ejercicio y esta actuación de ayer es que, a pesar de 3 años y medio de guerra en Ucrania, que no les ha ido exactamente demasiado bien, todavía son una fuerza considerable que puede asustar a la OTAN y mantenerlos en guardia, y que políticamente están dispuestos a actuar con fuerza militar para conseguir sus fines geopolíticos. Y finalmente, para causar intranquilidad y forzar a los europeos y americanos, sobre todo al presidente Trump, de que la defensa de Europa, que tiene que llevar a cargo por los europeos,
no están asumiendo su responsabilidad y que sin los americanos esta debilidad es patente. El tercer punto es un poco contradictorio, puesto que está jugando a la estrategia europea de alargar los tiempos esperando que algo o alguien cambien el paradigma de los americanos, o sea, su estrategia de priorizar Asia a costa de Europa y cuestionar lo que Trump ya ha dicho claramente, que el problema ruso y ucraniano es un problema europeo y que ellos quieren deshacerse del problema y dárselo a los europeos. Esta manera de mostrar la debilidad de Europa posiblemente haga pensar a ciertos grupos de estrategas americanos de que todavía Europa no está madura para dejarla sola y cause una intranquilidad y una ambigüedad sobre la posición americana con respecto al apoyo que le va a dar Europa en la confrontación con Rusia. Andrew, le hago la última pregunta porque nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría preguntarle, China dice no querer una hegemonía en el mundo, pero eso sí, en las últimas semanas hemos visto cómo ha mostrado su triada nuclear. ¿Podemos creer en ese discurso pacifista de uno de los gigantes y de las principales potencias a nivel mundial ahora mismo? Hay un refrán que no sé de dónde viene y de dónde, pero es muy certero, que es mira lo que haces y no lo que dices. El discurso de China en su gran desfile y su gran celebración del 80 aniversario de la derrota japonesa ha sido su carta de presentación como aspirante o como uno de los hegemones del nuevo orden internacional, que por supuesto tiene su componente militar, económico, cultural y lo que llaman soft power. En el hecho de demostrar su triada y su fortaleza militar, quiere decir que está dispuesto a competir con Estados Unidos y a llevar sus intereses por todas esas vías. El discurso pacifista es el discurso de toda potencia que quiere ser hegemónica, que va desde el Imperio Español, los franceses, los holandeses, los británicos, los americanos, los soviéticos y ahora los chinos, que ellos solo están interesados en la paz y en el bienestar mundial, pero sobre todo bajo sus reglas y en su propio beneficio. Así que lo importante es lo que hace Pekín y no lo que dice. Y eso lo traslado a cualquier otro centro de poder, sea europeo, americano o asiático. Pues don Andrew Smith, nos quedamos con esa última reflexión. Le agradezco enormemente su paso otra vez por Negocios Televisión. Muchísimas gracias. Un placer, buenas tardes.